Hoy quiero compartir algo con ustedes de las cosas que he visto y están pasando en el país. No voy a hablar de política, pero sí les voy a hablar de algo que ustedes ven casi continuamente. Ha sido muy duro ver las imágenes y poder imaginarnos nosotros cómo mataron a esa chica del sur. ¿Del sur, No, del norte, de Formosa. De Chaco, gracias, de Chaco. Con qué saña se levantaron y qué estómago tenían para ponerse a descuartizar un cuerpo humano. Y no solo conforme con eso, lo llevaron en bolsa, en saco, no sé en qué, hasta que se lo tiraron a los chanchos. Cuando dijeron eso me acordé automáticamente de otro crimen que sucedió hace muchos años atrás, el de María Soledad Morales, de Catamarca. También tiraron sus restos a los chanchos. Y uno se preguntaba, ¿por qué los chanchos? Así que los chanchos se dedican a comer gente. Y tan ricos que son los chanchos cuando los tenemos al horno, ¿no? Resulta que los chanchos son particularmente los animales que trituran y comen los huesos. Entonces la idea es de que no dejen nada de rastro de lo que ellos querían hacer desaparecer, el cuerpo de Cecilia. Pero algo quedó, entonces lo juntaron y lo tiraron en el río. Aparecían las imágenes en la televisión y eran duras. Y yo veía esa madre que hablaba desesperadamente, pidiendo que alguien la escuchara en la Argentina. Han muerto tantas personas en la Argentina y pareciera que a los argentinos no nos molesta. Sigue el tren de vida. Y esta mujer gritaba, clamaba por justicia. Y uno de los detalles que observé fue que no lloraba. No lloraba. Ella misma decía, ya no tengo lágrimas. No tengo más para llorar. Estoy, como diría, por dentro seca. No puedo llorar más ya. Solo ella rogaba que se levante alguien y haga justicia, porque ella veía a los asesinos de su hija y sabía todo el complot que estaba pasando en la provincia del Chaco, desde su autoridad máxima hasta todos aquellos que trabajaban como el peón del campo que tomó los restos y se los tiró a los chanchos. Todo eso ellos conocían a la gente, sabían. Y como a veces en los pueblos chicos o ciudades chicas, las cosas se saben, se conocen. Pero esta mujer no lloraba. Ya no tenía lágrimas. En cambio pasó la imagen a otra cosa. Y por quitarle el teléfono al chico, le pegaron un tiro en la espalda. Por un teléfono. O sea que la vida del ser humano no valía ni siquiera un teléfono. Pues te entrego el teléfono, déjame la vida. No, le quitó el teléfono y le quitó la vida. Y rápido la familia, los vecinos, en llanto, en desesperación, salen a pedir justicia. Justicia. Y es una de las cosas que todos nuestros políticos, no escuché a nadie de ellos hablar de esto. La Biblia es la que nos enseña cómo puede cambiar nuestro país. Dice la Biblia, la justicia engrandece a la nación. Mientras tengamos vaca muerta y el litio de allá y aparezcan otras riquezas y esto y mucho, pero no hay justicia, la Argentina va a ser un país de miseria.
Cuando hablan de que somos ricos, somos ricos, somos ricos en la Argentina. Qué triste. No somos nada ricos, hermanos, somos pobres. Somos pobres porque la riqueza no está en vaca muerta, ni en el litio, ni en el trigo del campo, ni en el ganado. No está ahí la riqueza. La riqueza que engrandece a la nación está en el corazón de las personas, la clase de personas que son. Miren, hay países que no tienen nada de recursos naturales como para que sean un país grande. Ustedes ven lo que es Inglaterra. ¿Han visto Inglaterra? El territorio, el mapa. Yo creo que Tucumán debe ser más grande. Y usted se pregunta, ¿y qué consiste la gran riqueza de Inglaterra? En una época fue el carbón, porque todos los buques andaban con carbón. Y sin embargo, ustedes ven una nación como Inglaterra que se extendió en su época de colonización todo el globo terráqueo. En los reinos de Carlos V nunca se pone el sol, decía uno de los dichos. Uno mira a Japón, ¿qué tienen los japoneses? Nada, nada en especial. Pero la riqueza está en la clase de personas. Ellos han aprendido una durísima lección. No se olviden que los japoneses tenían esa ambición tan grande de querer conquistar. Y cuando apareció la Segunda Guerra Mundial, creyeron las mentiras de Hitler y se adhirieron a Hitler porque Hitler iba a permitir que dominara el mundo. 2 bombas atómicas le cayeron. Y Japón aprendió la lección. Y hoy la riqueza de Japón no es lo que Hitler le ofrecía. Es su gente. Es su gente. Ahí hay cerebro, hay educación, hay formación. Ahí está la riqueza de un país. Y todo el mundo compra de los japoneses. Made in Japan, Made in Japan. Por todos lados encontrábamos. Invadieron el mercado. Los chinos quisieron hacer ahora lo mismo. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Pasan tantas cosas en el mundo. Hay tantas situaciones que el ser humano sufre, padece, algunos por ser ricos, otros por ser pobres. Lo que sí sé es que en este mundo todos aprendieron a llorar. Los japoneses lloraron y lloraron mucho tiempo. Cuando vieron sus 2 ciudades destruidas, gente en cantidad muertos y las consecuencias que trajo después toda esa guerra. Todos aprendieron a llorar. Y yo me quedo pensando, nosotros en Argentina a veces estamos, que Dios nos permita, pero que si nos pasa algo cerca de nosotros, vamos a salir a llorar. Que Dios nos guarde. Que Dios tenga misericordia de este país. Lo que necesita la Argentina, hermano, no es más riquezas. Lo que necesita es que la gente entienda y cambie su vida. ¿Verdad? Dios nos ha dado un arma muy poderosa para poder luchar contra todo lo que el diablo está haciendo contra la Argentina. Y es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es lo que ha cambiado en el mundo entero, hermano. En el mundo entero. Y nosotros también tenemos esa gran obra, esa gran riqueza para
repartirla en toda la Argentina, que conozcan a Dios. Anoche estábamos en un cumpleaños. ¿Se me ha ido el cumpleañero? No, déjalo, no quería hablar delante de él. Es Cristian cumplía años. Nos invitó a la casa y estuvimos charlando ahí en la casa con él. Fue muy lindo. Y tuvimos la oportunidad de charlar con los chicos, porque fueron chicos adolescentes también. Y la pasamos bárbaro. Y le hablábamos a los chicos de cómo, mejor dicho, más lo hablaba Cristian, cómo Dios cambió la vida de él. Hace 3 años que yo soy una nueva persona, decía él. Cómo Dios lo transformó, Dios lo cambió. Cuando hablaba de los recursos, se los gastaba todo. Trabajaba fuerte, cobraban bien y se lo gastaba todo. Y volvía como el domingo, ya a la tarde. Más o menos así era, ¿no? Ahí está una de las que sufrió mucho. Pero un día le llegó el Evangelio a Cristian. Y Dios hizo así la vida de Cristian. Llorar. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Se acuerda la última vez que lloró usted? No, les pregunto a los de Talleres ni a los de Belgrano. ¿A los de River? Ah, está bien. ¿Y los de Boca no? Ah, bueno. ¿Cuántas veces usted ha llorado? A ver, ¿se acuerda cuándo fue la última vez que lloró? Yo me acuerdo de una, recién, una que estaba aquí al frente llorando. Qué impresionante es cuando lloramos porque mostramos los sentimientos, lo que está pasando por dentro. Y a veces la gente no entiende mis lágrimas. A veces en la misma casa no comprenden por qué yo estoy así, con ese estado de ánimo, con esas lágrimas que estoy derramando. Quiero leerles algo de la palabra de Dios. ¿Me permiten? Vamos al Salmo 56. Salmo 56. Creo que hace como 15 años habré hablado de este tema. Pero hoy quiero hablarle tal como Dios me lo ha dicho. Salmo 56. Dígame amén. No, si lo encontró, digo yo. Salmo 56. ¿Lo tienen? Reina Valera. ¿Está? Gracias. En el encabezamiento de este salmo en la Biblia, dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en pareja muy distante, un Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quien acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y escuche este, mis huidas tú has contado. O sea, vos conocés todas las veces que tuve que huir. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?
Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Pero esto sé, que Dios está por mí. En la otra versión dice, Dios está de mi parte. Dios está de mi parte. Repítalo conmigo, Dios está de mi parte. Lloraba David. Saúl lo quería matar. El diablo se apoderó ya de Saúl y salió a perseguirlo. Y David huía, y huía de aquí para allá. Y mire a dónde fue a parar, a Gat. ¿Y cuál era el pueblo de Gat? El pueblo de Gat era el pueblo del gigante Goliat, que él había matado hace poquito. Y ahí se ha ido a refugiar. Cuando lo tomaron ahí en Gat y lo llevaron delante del rey, pero no es este el que mató al gigante, no es este el que gritaban, Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. ¿No es este David? Y cuando David se ve descubierto, sabía que los de Gat, los filisteos, lo podían matar. Entonces, orquestó, pensó una artimaña y empezó y a babearse y por la barba, chorreando la barba. Y agarraba y se ponía a escribir en la pared. Se hacía el loco. Se lo llevan al rey. Y el rey, pensando que el rey se va a poner contento, lo tenemos al que mató a Goliat. Y el rey dice, no tengo tantos locos yo acá que me traen uno más. Llévenselo de acá. Y lo echaron de Gat. Y David salió ileso de en medio de donde podían liquidarlo en venganza por lo que había hecho con Goliat. Porque después de que él mató a Goliat, los israelitas mataron miles de filisteos. Fue un ataque tremendo. Bien podían tomarse venganza. Pero David se hizo el loco. Como muchos, a veces en Córdoba se hacen los locos para pasarla bien. Y la cuestión es que él logró huir. Pero su corazón se derretía. Porque él veía que por todos lados se sentía perseguido por todas partes. Si vuelvo a Israel, Saúl me va a matar. El ejército de Israel, Saúl mandó a que me busquen por todos los pueblos. Vine aquí a los de los filisteos, me tuve que hacer loco para que no me mate. Y anda huyendo. ¿Y sabe dónde fue a parar? A la famosa cueva de Adulam. Allá en Medio Oriente, en las montañas, suelen haber cuevas. Cuevas. Mi padre me contaba, porque de chico veía que la gente que cuidaba, que tenía el rebaño de ovejas, llevaban a pastorear las ovejas, pero a la noche juntaban las ovejas y se metían en la cueva para protegerlas. Y así pasaban la noche protegidos ahí en las cuevas. ¿Qué hizo David? David se fue a las cuevas. Y en la cueva de Adulán, ahí se escondió. Cuando sus familiares en Israel se enteraron que él estaba, vinieron los familiares también a él. Sus hermanos, aquellos que lo criticaron y lo protestaron, ¿a qué venís vos aquí ahora? ¿Se acuerdan cuando David iba a enfrentar a Goliat? Los hermanos lo criticaron, le dijeron, ahora vinieron calladitos y se escondieron también. Porque Saúl iba a perseguir toda la familia de David. Y David, en medio de su desesperación, está solo con el Señor. Y hablando con el Señor dice, Señor, vos has conocido todas mis escapes, mis huidas. Vos has sabido de todas las veces que tuve que huir.
Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? La redoma era un recipiente pequeño que usaban los reyes. Cuando los reyes lloraban por alguna causa, algún drama que hayan vivido, la muerte del príncipe o alguna cosa terrible, cuando ellos lloraban, rápido ponían la redoma y juntaban las lágrimas del rey. Se guardaba las lágrimas del rey. Y se iba al libro de las crónicas del reinado y se registraba las razones por las cuales el rey había llorado ese día por la desgracia de esto y esto. David le dice, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas registradas en tu libro? ¿No están ellas registradas en tu libro? Y yo pienso que muchas veces cuando nosotros la hemos pasado mal, y cuando vos estuviste encerrado en medio de tu problema, y cuando nadie te entendía o no te escuchaban o no encontrabas la solución de tu problema, te habrás metido a tu dormitorio y habrás llorado a solas delante de Dios. ¿Me equivoco? Yo he tratado siempre de que me tocó llorar, hacerlo solo, no delante de mi familia. Pero era duro, duro. El único que veía y conocía mis lágrimas era el Señor. Y el único que conoce de tus lágrimas es el Señor. Y te digo más, tienes registrado en el cielo por cada gota de lágrimas que has derramado. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Pon mis lágrimas. Mira lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Mire que hablamos de la Argentina. ¿Cuánta gente ha llorado en este país y sigue llorando? A veces algunos de nosotros estamos acorralados con problemas, con circunstancias. Y por ahí cuando no encontramos la puerta de salida nos sentimos tan impotentes y lloramos. Y lloramos. Y Dios está mirando desde el cielo tus problemas, tus lágrimas. Y Él la está registrando. Él está registrando todo lo que te ha pasado. Él no se ha olvidado. Él no se ha olvidado. Un día vamos a ver ese libro y nos vamos a acordar, mirá, Dios lo anotó. Dios anotó en su libro cuando yo viví este problema, cuando me pasó esto, cuando se murió mi tía, cuando se murió mi papá. Todas esas lágrimas, Dios las tiene registradas. Dios las tiene registradas. En la Biblia hay varias historias, pero hay una que yo quiero destacar, por ejemplo, fue una mujer que lloraba. Se había casado con tanta ilusión y después que formó su hogar, tenía ya su marido. ¿Qué es lo que esperaba una mujer hebrea en esa época? Tener hijos. Tener hijos. Pronto tener su hijo. ¿Y qué esperaba un marido? Que le diera muchos hijos, no uno, 2, 3, 4, 5. No era de la época de nuestra. Porque hoy hacen el muestrario nomás, el varón, la nena, ya está, la muestra gratis, se acabó la producción. En la época antigua era de tener muchos hijos. Y ella pasó el tiempo y no podía tener hijos. Y no podía tener hijos. Y se angustiaba. Y sufría.
Y en medio de su angustia y todo su sufrimiento, el marido estaba ahí al lado de ella. Pero ella sabía que la ley hebrea le permitía al marido que si ella no le daba hijo, podía despedirla y buscar otra mujer. ¿Cuál era la causa? Ella no le dio hijos. Pero el marido no la quiso despedir porque la amaba, la quería mucho. Pero se tuvo que buscar otra mujer para tener hijos. Y se buscó otra mujer. Y ahora ya vivían las dos en la casa. Y esta otra sí tuvo hijo. Quedó embarazada, nació su primer hijo. Volvió a quedar embarazada, su segundo hijo. Volvió a quedar embarazada, su tercer hijo. Y ella, la que amaba el marido, no podía tener hijos. ¿Se dan cuenta de qué historia hablo? De Ana. Ana, la que fue la madre del gran profeta Samuel. Ella no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y sufría. Sufría. Porque Dios me ha hecho estéril, pensaba ella. Fíjese uno de los detalles que a veces cuando estamos en medio de las crisis, de nuestros problemas, no encontramos la salida. Y en medio del problema, ¿saben qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Por culpa del Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Como diciendo, vos sos el culpable. Y el marido dice, si Dios te ha hecho estéril, ¿por qué soy estéril? Decía Ana. Y lloraba y sufría. Resulta que su marido, que se llamaba Elcana, todos los años venían a la ciudad de Jerusalén a ofrecer los sacrificios. Era la ley de los hebreos. Todo judío que vivía en todo donde estuviera tenía que venir una vez en el año a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Así que cuando llegaba la fecha de ofrecer sacrificio, venían todas las caravanas de todas partes. Y Elcana venía a traer su sacrificio. Y cada uno de la familia tenía que traer su ofrenda. Entonces Elcana le daba a la mujer que se llamaba Penina para que entregue su ofrenda y a los hijos de Penina. Y él y a Ana le daba una porción más grande, más importante. Pero Ana sabía que ella era sola y venía al templo a ofrecer su ofrenda. Todo esto era una convivencia muy horrible entre ellas. Porque ¿qué es lo que hacía Penina, la otra mujer? Es provocarla, burlarse de ella, porque vos no tenías hijo y yo sí tengo hijos. Y esa es la forma en que el diablo a veces actúa cuando estamos pasando en desgracia, algún conflicto, algún problema. ¿Qué va a hacer? Burlarse de nosotros. Burlarse de nosotros. Pero David, cuando leímos el Salmo, dijo él esta frase de nuevo. Pero esto sé, que Dios está de mi parte. Dios está de mi parte. Dios está de mi parte. Ana llegaba al templo y ¿qué hacía? ¿A qué vino al templo Ana? A dar su ofrenda y a llorar. Se arrodillaba sola en el altar y pasaba hora y hora orando y llorando ahí en la presencia en el altar, hablándole a Dios, mostrándole su dolor, su tristeza, su angustia.
lo que le partía el corazón, no tengo un hijo. Y un viejo religioso que era el sacerdote, estaba lejos de ahí de donde estaba ella y la miraba. Y claro, lo que veía era que esa mujer hablaba, le veía la boca. Ella no oraba ni rezaba a los gritos, no. Entonces el sacerdote cuando lo ve le dice, esta borracha se ha venido a tirar aquí en el templo. Mujer, ya de una vez digiere tu vino. Estás borracha, termina ya con tu borrachera. Y Ana se levanta con todos los ojos llorosos y lo mira al sacerdote y le dice, no es así. Estoy derramando mi alma en la presencia de Dios. Y le explica al sacerdote cuál era su drama. Ella no podía tener hijos. Hermano, cuando pasan estos problemas, a veces uno se siente acorralado y no encuentra la salida. Hemos tenido que llorar. Hemos tenido que llorar. Y no solo que hemos tenido que llorar, a veces nos hemos desesperado. Y tomábamos tantas decisiones media alocadas. Como David, que fue a meterse en medio de los filisteos, que él había matado a su líder, y se fue a meter ahí, y ahí no tuvo que otra cosa hacer. Ahí lo que iban a hacer es tomar venganza y matarlo a David. Entonces se tuvo que hacer loco. Se tuvo que hacer el loco. Dios lo protegió de esa manera, miren. El rey cuando lo vio, en vez de decir, mátelo en este loco, no, dice, ¿qué me traen más loco? No hay tantos locos acá, ¿eh? ¿Me traen más otro loco más? Y a veces, hermanos, cuando nos pasan cosas así, tenemos que ser sabios. Lloramos en la presencia de Dios. Dios está recogiendo tus lágrimas y las está registrando. Las está registrando. No para que Él no se olvide, es para que algún día vos puedas leer lo que Él registró por vos. Es para que sepas que Él no te ha dado la espalda. Es para que sepas que Dios está de tu parte. Dios está de mi parte. David sufría angustia, sufrió la persecución. Sin embargo, él tenía esta confianza. Dios está de mi parte. Terrible historia, ¿no? Bueno, la historia, si ustedes la quieren seguir leyendo en casa, es hermosa. Porque Dios le concede el hijo, bajo la promesa que ella había hecho, lo voy a entregar, lo voy a dar para que sirva en el templo. Apenas él sea muchachito crecido, lo voy a traer y lo voy a dedicar acá en el templo. Y después el muchachito tan chico ya empezó a recibir palabra de Dios y vino a ser el gran profeta Samuel. Pero no termina ahí la obra de Dios, porque después Dios le dio otros hijos a Ana. Y Ana tuvo la familia que deseaba. Y hoy en el mundo entero no sé cuántos millones y millones de mujeres se llaman Ana. ¿Quién tiene una Ana en la casa? Aquí hay una, allá hay otra, allá hay otra. No tengo una nietita, Ana Paula, Ana. Cristina, Ana Montes. Mi suegra, Ana de Palamari Montes. Así que miren lo que llegó a ser el nombre de ella, reconocido en el mundo entero. Hasta los siglos que han pasado, sigue el nombre de ella. ¿Alguno le puso en su casa conoce de alguien de una nena que le pusieron Penina? Hay que ser mala para ponerle Penina, ¿no? Hay que ser mala. Por ahí alguna de esas que se portan tan mal le daría como si fuera Penina, ¿no?
Pero hay otra historia, hermano. Jacob fue el tercer patriarca. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerda? Pero Jacob no fue el único hermano, el único hijo. Jacob también tuvo otro hermano que se llamó Esaú. Y Esaú vino a ser el primogénito. Y ese Esaú, que era el primogénito, tenía todos los derechos hereditarios, porque el hijo primogénito recibía el doble de herencia. Por eso la primogenitura era muy importante. ¿Y qué hizo Esaú? Un día venía muerto de hambre del campo de cazar y no agarró nada, y Jacob estaba, déle mover la olla, haciendo un guiso de frijoles. Ah, sí, gracias. Haciendo un flor de guiso de frijoles. Algún día vamos a tener algo mejor, man. No sea un problema. Hay otro equipo de esto que está no sé dónde desaparecido para que lo usen los predicadores. Bueno, después le cuento. ¿Y qué hizo Esaú? Dame un poquito de ese guiso porque tengo un hambre que me mata. Y Jacob, que era astuto, vivo, su nombre mostraba ya lo vivo que era, sustituto, reemplazaba, hacía cualquier cosa por quedarse él. Y cuando vino el hermano a pedir, sí, yo te lo doy, dice, pero dame los derechos de ser el hijo primogénito a mí. Y el otro dijo, ¿de qué me sirve hacer ese derecho de hijo primogénito? Quédate vos con esa primogénita. Y se la dio. Es un pacto. Y él le dio. Y comió Esaú. Y con el tiempo llegó el momento en que Dios tenía que bendecir a Isaac, el padre, y cuando tenía que bendecir a uno de a los hijos, quería llamar primero al primogénito. ¿Qué hizo Jacob? Instigado por su madre, ve, prepárate, toma la ropa de tu hermano, vístete con ella. Isaac ya era viejito y no veía, solo hablaba, oía, palpaba, y de repente en medio de eso logra Jacob engañar a su padre y lo bendice como siendo el hijo primogénito. ¿Y qué sucedió después? Que cuando viene el otro hijo, Esaú, a pedir que le dé la bendición como primogénito, no, dice, ya la primogénito ya se la di a Esaú. ¿Cómo? Yo soy Esaú. No, ya vino otro. Y ahí se da cuenta que fue engañado. Y maldice Esaú a Jacob de una manera impresionante, que lo iba a matar. Después que el padre muriera, iba a matar a Jacob. Entonces la madre le dice, toma, levántate y huye, escapa. Vete a la casa de mi familia allá, al otro extremo del territorio, bien lejos. Así que Esaú nunca lo vio más. Cuando vuelve después Jacob, después de unos años, vuelve ya rico, ya tenía 2 esposas y 2 concubinas. Costumbre oriental. Y ya venía con una prole de hijos. El único que faltaba nacer era Benjamín. Pero ya José había nacido. Así que venía y logra una conciliación con su hermano y se instala después él en su lugar. Y ahí comienza la historia de José. Y José dice que era el más valorado por el padre,
Porque José no tenía el mismo espíritu que los hermanos. Sin embargo, José lo único que hacía era hablar, mirá cómo se están portando mis hermanos. Hablaba de todas las cosas malas que hacía, lo que los hermanos le ocultaban al padre. En cambio, José se lo contaba todo, le confesaba todo. Así fue creando una relación de resentimiento entre José y los hermanos, que después los hermanos terminan viendo cómo se lo sacan a José del medio. ¿Y cómo lo van a sacar? Bueno, cuando estaban en el campo, viene José, aquí viene el soñador, vamos a matarlo. No, dice uno de ellos, no lo matemos. ¿Qué vamos a ganar con matarlo? Mejor metámoslo acá en este pozo. Y después, de ahí del pozo, lo sacaron, porque venía una caravana de ismaelitas, véndanselo como un esclavo, y lo vendieron por 20 piezas. Y pasó que, ¿qué hacemos para volver a casa? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Matemos un corderito. Como ya le habían quitado la túnica que tenía José, la embarraron con sangre del corderito y se la mandaron al padre para decirle, a ver si reconoces la túnica de si es de José o no, porque está toda manchada de sangre. Y el padre, cuando ve la túnica, dice, una bestia lo atacó y lo mató y lo devoró. Y Jacob empezó a llorar y llorar y llorar. Vinieron todos los familiares, las mujeres, a consolarlo y no quería saber nada de consuelo. Seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Y hermano, en medio de toda esa historia, los hermanos como que no pasó nada. No les importó todo lo que su padre sufría en ese momento. Hay gente que no le importa lo que vos estás sufriendo, hermano. Hay gente que ni le va a importar lo que a vos te pase. Hay gente que al contrario, se lo merece, van a decir. Y le van a tirar juicio encima. ¿Verdad? La cuestión que Jacob lloró y no quiso ser consolado por ninguno de la familia. Los hijos volvieron del campo, no tuvieron el valor para confesarle la verdad de lo que habían hecho, sino que ya está. Pasó, se terminó. Acá terminó la historia del preferido del papá. Mientras tanto el papá seguía llorando. No había noche que Jacob no lloraba. Se encerraba y lloraba. El pobre viejo ya no daba más de tanto llorar. Y vio cuando una persona está en sufrimiento o está angustiada, está en medio de esa desesperación, llorando, hasta el apetito pierde. Empieza a adelgazar y a enflaquecer. Y el pobre siguió llorando. Y los hermanos, cada uno siguió en su vida. Pero Dios de arriba, el que miraba todas las cosas, el que maneja todos los hilos, él veía todo lo que habían hecho con José y con su padre Jacob. La historia sigue con un día que Dios pone en marcha lo que le había revelado a José. Y le había revelado de que iban a haber 7 años de abundancia y después iban a venir 7 años de escasez. Y eso fue lo que José salió de la cárcel, se lo explicó al rey, al faraón en Egipto, donde lo habían vendido. Y ahí en Egipto, donde lo habían vendido, el rey le da toda la autoridad, el primer ministro. Bajo la autoridad de José estaba todo Egipto.
Entonces, él, conociendo lo que Dios le había revelado, mandó a sembrar los campos, y sembró, y sembró, y sembró, durante 7 años de grandes abundancia. ¿Y sabe qué hizo? Hizo silos, los que antes no existían. Y Dios lo guió, hizo silos y guardó el trigo, todo guardando, cantidad de silos. Cuando veníamos en el viaje, yo le decía a mi familia, miren, cada vez que pasamos y veíamos una de esas, como un chorizo así blanco en el campo, miren, ahí están los dólares que el gobierno está esperando. Y veíamos cantidad de eso almacenado. Unos silos tremendos, todo guardado. La cuestión que llegó después de los 7 años de abundancia, vino en los años de escasez, tal como Dios se lo había revelado. Y cuando vino los años de escasez, hubo hambre. Y los egipcios no sabían qué hacer. Y le iban a comprar todo el trigo a José. Y José les vendía y les vendía. Y se quedó con toda la plata de los egipcios. Le traían joya, le traían oro. Se quedó con todo. Después ya no tenían qué más vender. Después le dijeron, te vendemos nuestras tierras. Le vendieron toda la tierra. Y ya no tenían más. Dice, comprarnos a nosotros, decían los egipcios. Y los compró a los egipcios como esclavos para que sirvan al rey. En una palabra, toda la sabiduría que José tenía hizo que todo Egipto esté bajo el rey. Todo. Las tierras, las riquezas, todo. Y empezó a haber hambre. Y ahí aparecen los hermanos de José. Ahí vienen los hermanos de José. Mientras tanto, pasaron 20 años, hermano. José tenía 17 cuando lo vendieron. 30 años cuando lo asumió como asesor del rey. Cuando sale de la cárcel y lo llevan al rey. Ahí pasaron 13 años. Y después pasaron los 7 primeros años de abundancia. Ahí son 20 años. 20 años que en la casa de Jacob no se hablaba más de José. Solamente Jacob era el que lo lloraba. Y seguía llorando. Y llorando su hijo. Miren, todos los otros hijos no alcanzaban a consolar el corazón de Jacob. Lo amaba a su hijo, a José. Pero él seguía llorando, sufriendo. Y hermano, cuando pasan cosas así, pareciera que uno no ve la salida. Uno no conoce los problemas. Hasta que llegó el día en que no tenían qué comer en la casa y el padre le dice, vayan a Egipto a comprar trigo. Y fueron. Vaya la sorpresa con que se dieron. Tuvieron que inclinarse, tal como decía el sueño de Jacob, de José. Tuvieron que inclinarse delante de él, hacer honores. Y él, José, vestido como un egipcio, no lo reconocieron los hermanos. No lo reconocieron. Y fue ahí, después de tanto ir y venir, que él se da a conocer. Y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y cuando él le dice eso a los hermanos se espantaron. Se espantaron. Y cuando él los abraza y llora con ellos no entendían
¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ahora él es el ministro superior después del rey y es el que manda en todo Egipto? Mientras tanto, Jacob seguía llorando a su hijo. Seguía llorando. Hermano, a veces hay tiempo en que la gente llora a sus muertos, llora a su desgracia, llora por los problemas que pasa, llora porque se fue el hijo, llora porque la hija abandonó la casa, llora porque lo echaron del trabajo, llora porque qué sé yo cuántos motivos por los que nos han hecho pasar y lloramos y sufrimos. ¿Verdad? Entonces, cuando se da a conocer José, él los manda, vayan y traigan a mi hermano menor. Quiero verlo a Benjamín. Ese era el hermano de carne propia. Y los encomienda que vayan. Y lleven todo este carruaje para que traigan a mi padre. Y toda esta delegación de soldados que lo van a proteger. Y ahí fueron. Y ahí fueron. Y cuando llegaron allá, ¿qué es lo primero que le dijeron? José vive. No tuvieron el valor de confesar lo que ellos hicieron. Hay gente que por causa de pecado sufre, llora, pero no confiesa. Y cuando uno guarda el pecado adentro que te hace ver las estrellas llorando, sufriendo, el Señor dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ellos ni le contaron al padre de todo lo que ellos hicieron. Pero José le dice a los hermanos, vayan y no peleen en el camino. Lo que ha pasado, yo no tengo venganza contra ustedes. Sin embargo, ellos guardaron en su corazón de que en cualquier momento José se va a vengar de nosotros. José se va a vengar, va a tomar venganza. Y de repente él le dice, no piensen eso. Lo que me ha pasado, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Todo lo que yo sufrí cuando me tiraron en el pozo, cuando me vendieron a los ismaelitas. Cuando lo vendieron a los ismaelitas, no lo llevaron en una cabalgadura, lo llevaron en jaula como llevaban a los esclavos. Y lo vendieron como mercadería. Lo compró Potifar, lo llevó a su casa. Apareció doña Potifara. Todo lo que él sufrió y se mantuvo fiel al Señor. Él les dice, no piensen ustedes que es todo esto que ha pasado. ¿Saben por qué es? Era un plan, un propósito de Dios. ¿Cómo puede ser un plan? Sí, era un plan, un propósito de Dios. Porque si no hubiera pasado todo eso, ellos no tendrían que comer hoy. Y salvaron a la familia. Y la historia va que llega y le avisan a José, a Jacob, José vive, José vive. Y ni el padre preguntó, ¿cómo es que vive? ¿De dónde? ¿Quién lo trajo? Pero cuando sale a ver afuera los carros que mandó José, con toda la ornamentación que tienen esos carros del faraón, que venían a buscarlo para llevarlo a Egipto. A veces, hermano, cuando vos estás pasando tus problemas, no entiendes los propósitos. Uno llora, sí es cierto. Uno sufre, sí es cierto, hermano. Pero no te olvides que tus lágrimas las recoge el Señor. Nunca te olvides que la redoma del Señor recoge todas tus lágrimas y las registra.
Y te da un corazón tranquilo para que vos puedas decir, yo sé que Dios está de mi parte. En medio de la angustia, de la tristeza, yo sé que Dios está de mi parte. ¿Entiende esto, hermano? Pasaste con muchos problemas, viviste en medio de tantas desgracias. Sin embargo, José nunca intentó vengarse de ello, porque José entendía los propósitos de Dios. Los hermanos no lo entendían. Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque iba a pasar todo esto. Y José podía decir, yo sé que Dios está de mi parte. José, Dios está de mi parte. Y hermano mío, cuando vos pasás esas crisis y esos problemas, acordate de esas historias. Léete lo que dijo David. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? Regístralas, Señor. Así que lo que vos has llorado un día por alguna crisis, o estás llorando, o estás pasando un momento duro, y a veces en tu casa solo, con tristeza, uno rompe en llanto. Dios está ahí, recogiendo tus lágrimas y registrando todo. Dios está ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un propósito detrás de eso. José lo entendía. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y yo quiero que sepa, hermano mío, que si todo lo que hemos hablado, toda esta historia, lo que pasó Ana, lo que pasó José, todo lo que ellos pasaron, porque Dios tenía un propósito. Ese es el mismo Dios que vos y yo creemos. Y todo lo que a vos te pase, Dios tiene propósito. No es que te abandonó. Sí, pero no sabe todo lo que yo estoy sufriendo. El Señor está recogiendo tus lágrimas. Está registrando tu dolor. No se olvidó de ti. Yo sé que Dios está de mi parte. Yo sé que Dios está de mi parte. Y Él cumplirá su propósito en mí. Amén. Así que, hermano mío, yo quiero que vos te vayas con estas historias pensando que cuando me pasa algo, no creas que estás solo. No creas que Dios te olvidó. No le hagas caso a la voz de la mentira del diablo. Arreglátela vos solo. No, no es así. Dios está de mi parte. Y ese Dios que está de tu parte no se olvida de ninguna de las lágrimas que has derramado. Termino contándole una historia personal, familiar. Cuando mis abuelos vinieron de Siria, fue muy dura la travesía, porque primero vino mi abuelo, tuvo 5 años, después se fue de nuevo, tuvo otra familia y volvió de nuevo, otros 5 años, 10 años tardaron para traer la familia de allá desde Siria a América. ¿Qué se decía en Europa? Vamos a América, vamos a América. Cuando llegaba alguien allá, este tiene plata, el americano. Y no le decían americano porque era de Estados Unidos. No. Americano éramos todos nosotros. Porque aquí había dinero, había plata, había trabajo. No se olviden que hemos llegado a ser el granero del mundo, hermano. Hasta hace poco leímos estadísticas que la capacidad de alimentación que tiene la Argentina es para 400 millones de personas. Entre ganado, cultivo, todo lo que la Argentina produce puede alimentar 400 millones de personas. ¿Y por qué tenemos tantos pobres en la Argentina? La cuestión es que cuando vinieron ellos, los últimos en venir fue mi abuela,
mi papá y mi tío, mi tía, la menor de todas. Porque el otro tío, con su hermana, tuvieron que quedarse en Francia. Porque ellos salían de Siria, venían a Francia. Y en Francia les daban el documento para entrar a América. Venían con los pasaportes franceses. Yo tengo guardado como recuerdo el pasaporte francés de mi papá. Y entraban aquí a la Argentina. Pasó mucho tiempo, les costó mucho, sufrieron, pero lograron establecerse en el norte argentino, en Tartagal. Allí trabajaron, allí se multiplicaron. Yo todavía ni había nacido. Dios me tenía en su cuna, bien allá en el cielo todavía. ¿Qué vine a hacer acá? La cuestión es que se enferma uno de los tíos, justo el que era más allegado con mi papá. El tío Feis y mi papá eran carne y uña. Y a donde iba el uno, iba el otro. Pusieron el negocio y los dos trabajaban juntos. Pero Feis se enfermó y empezó a tener una dolencia en el estómago. Y cada vez que comía, sufría y le dolía. Después se dan cuenta que perdía sangre. Lo que pasaba es que Feis tenía una úlcera. Le estoy hablando del 1946. ¿Quién estaba por ahí en esa época? Yo llegué en el 50. 1950. Y en el 46, Feis, el tío, perdía mucha sangre, man. ¿Saben qué pasó? Lo tuvieron que internar y lo trajeron al último a Córdoba. Y en el viejo hospital español, ¿conocen ustedes lo que hoy es el APROS? Ese era el viejo hospital español. Ahí lo internaron y no alcanzaron a operarlo y se fue en sangre y murió. Fue tan fuerte el dolor. Mi padre lloró, sufría. Y él le dejó, el hermano, le decía Feis, Walim, a mi papá le decían Walim, porque era William, en árabe le decían Walim. Y le recitaba lo de Habacuc. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y se despidió y se vino a operarse, a atenderse. Nunca imaginaron de que iba a morir. Pero ¿quién fue la que más sufrió? La que más lloró, la abuela. En la casa comían en una mesa grande, toda la familia sentados todo alrededor, cada uno su lugar ya sabía. Y la abuela también en su lugar, mi abuelo en su lugar. Desde ese día, la abuela no se quiso sentar más a la mesa. No se quiso sentar más a la mesa. Para ella no tenía consuelo de pensar que tenía en la mesa un lugar vacío que era el de su hijo. Nosotros nacimos, éramos chicos y nos íbamos a comer con la abuela. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacerle una mesita chiquita a ella, aparte, sola, para que comiera en esa mesa. Nosotros nos sentábamos alrededor de ella y comíamos del plato de ella. Pero vivió todos sus años que le quedaba sufriendo ahí aparte. No quería saber nada de recordar la mesa grande y el lugar vacío de su hijo. Así vivió, con esa tristeza.
con ese dolor. Ya siendo una mujer grande, mayor, ya había muerto su esposo, el abuelo, y ella era dura, no quería saber nada de las cosas del Evangelio. En cambio, su esposo era un predicador que iba por todas partes. Mientras trabajaba, predicaba a toda la gente. Y un día una de las hijas le dice: mamá, y le habla del Señor. Y cuando venga el Señor, nosotros vamos a ir y vamos a encontrar a Face, y vamos a encontrar al Jid, y vamos a encontrar a todos los que han creído en el Señor. Pero usted, mamá, no creo que vaya a ir al cielo. Usted no lo aceptó al Señor. ¿No le parece que debería aceptarlo? Que usted también debía recibir a Jesús y dejar toda esa historia negra, mala. Y la abuela se quebró y aceptó a Jesús junto con mi tía Walime. A los 4 días murió. Hermano mío, David decía: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? ¿No las tienes registradas, Señor? Permítame que te diga, hermano, ninguna de tus lágrimas ha caído a tierra. Dios las tiene registradas. Dios las tiene registradas. Dios conoce lo que vos has pasado, todos tus problemas. Así como Jacob lloró 20 años hasta que encontró a su hijo. Un día vas a encontrar la respuesta de Dios, va a decir: Dios tenía un plan, un propósito para mí. No fue en vano. Fue Dios el que permitió todo eso porque tenía un plan, tenía un propósito para tu vida. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Yo quiero que ahí donde usted está, hermano, escuche. Como que somos una familia. Tome la mano del que está al lado suyo. Tómelo de la mano. Y dígale: Dios está de mi parte. Dios está conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Padre, muchas gracias. ¿Cuántas veces, Señor, hemos llorado sin entender lo que nos pasaba? ¿Cuántas veces hemos sufrido y nos preguntábamos: ¿por qué a mí? Sin embargo, vos recogías nuestras lágrimas y las registrabas, Señor. Y con el tiempo nos mostraste qué propósito tenía. Padre, yo te quiero pedir en esta noche por cada uno de mis hermanos, por los que están pasando por momentos duros, por los que están sufriendo, por los que creen que Dios se olvidó de ellos. Hoy les recordamos: Dios está de mi parte. Te ruego, mi Dios, toca los corazones heridos, sanas esas heridas. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Obra con poder.
Trae la paz al corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos confiar de que tú eres nuestro Dios y estás de mi parte. Gracias, Señor. Que esta palabra sea de ayuda y bendición para todos los hermanos. Que podamos recordar siempre que tú recoges nuestras lágrimas, que tú no te olvidas de nosotros y que tú un día vas a mostrar tus planes y tus propósitos. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, la gloria, la honra, la adoración, el honor, la alabanza, la adoración, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.